¿qué tal? Muy buenos días. Ahora estamos reunidos aquí en la presentación del libro Plan de Continuidad Educativa para Emergencias y Crisis. Y para tal fin hemos convocado a dos connotadas académicas, Marta Vergara Fregoso y Yara Pérez Maldonado. Entonces, me voy a permitir leer rápidamente porque ambas tienen, bueno, pues un currículum interesante y además un currículum bastante amplio, pero me voy a permitir leer algunas líneas. En primer lugar, de Marta Vergara Fregoso. Ella es doctora en educación por la Universidad La Salle de Guadalajara y tiene un postdoctorado en metodología de investigación en ciencias sociales, humanidades y artes por el Centro de Altos Estudios de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ha sido profesora invitada en diversas instituciones nacionales e internacionales, donde ha impartido cursos de posgrado, donde ha sido conferencista magistral, cuenta con varios libros publicados, muchos capítulos de libro y artículos en revistas indexadas de reconocido prestigio. Desde el 2006 es investigadora nacional y a partir del 2021 ha sido reconocida con el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Cuenta con el reconocimiento del programa del Profesorado de Educación Superior por la Secretaría de Educación Pública en México y actualmente se desempeña como profesora investigadora en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Guadalajara. Es vicepresidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, conocido como COMIE, y coordinadora de la red RIFPE, que es reconocida por AUIP. Muchas gracias, Marta, por tu presencia. Bienvenida. A continuación leeré la semblanza de la doctora Yara, y pues ella es doctora en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Además, es maestra en Robótica e Ingeniería en Mecatrónica por la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Actualmente cursa un postdoctorado en el Laboratorio de Informática Educativa y Sociocibernética de la sección de estudios de posgrado de UPIXA del Politécnico. Además, es consultora para la estimación de incertidumbre y la implementación de sistemas de gestión de calidad para la acreditación de laboratorios de calibración bajo la norma ISO 17025 y la ISO 9001 ante la entidad mexicana de acreditación, obteniendo resultados de excelencia, o sea, 0 observaciones, 0 conformidades en la última evaluación realizada por la empresa OTM, Inspecciones y Servicios Industriales, en mayo del 2022. Asimismo, forma parte de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de la Tecnología Educativa de CONACYT, mejor conocida como la Red LATE, y donde ahí también ella coordina el Comité de Inteligencia Artificial. Muchas gracias, Yara, por estar con nosotros. Bienvenida. Y si fueras tan amable, Marta, pues nos gustaría escuchar las opiniones, los comentarios que tienes sobre el libro en cuestión. Claro que sí. Muy buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradezco la invitación a las y los organizadores de esta actividad para comentar la obra titulada Plan de Continuidad Educativa para Emergencias y Crisis. Esta obra es coordinada por las doctoras Claudia Marina Vicario y la doctora María Soledad Ramírez Montoya, pero además también por el doctor Alexandro Escudero. En esta obra participan 8 autores, entre ellos 4 coautoras y 4 coautores, todos ellos académicos e investigadores de diferentes instituciones de educación superior en el país. Y bueno, es importante mencionar que esta publicación es una publicación que se consolida precisamente por la edición que fue realizada por la editorial Octaedro y forma parte de una colección interesante que es la colección Horizontes Universidad. Una de las situaciones más complicadas que hemos vivido como sociedades y como personas ha sido precisamente la pandemia que hemos vivido por el COVID-19.
de la cual hasta esta fecha, desde el 2020 hasta la fecha, dentro de una relativa vuelta a la normalidad, seguimos tratando de recuperarnos de esa crisis que hemos vivido por varios años. Hemos leído algunas fuentes en donde se menciona que esa pandemia que vivimos de COVID, pues va a tener secuelas no solamente de manera inmediata, sino a largo plazo, ¿no? Y bueno, pues esta obra aborda precisamente ese punto, donde uno de los aspectos que se vio sumamente vulnerado a partir de la pandemia fue el ámbito educativo en todos sus niveles educativos. ¿Por qué? Porque al detener de manera por completo todas las actividades académicas y todas las escuelas, las condiciones en que se realizaban esa práctica cotidiana en las escuelas, pues tuvo que cambiar. La organización institucional tuvo que cambiar, las maneras de interacción tuvieron que cambiar. Y bajo una situación que podemos decir también fue basada en la improvisación, porque no estábamos preparados en el ámbito académico para vivir eso, pues tuvimos que buscar alternativas para que el daño no fuera más dramático para los alumnos, pero también para los profesores, por esta interrupción que se dio del ciclo formativo, que en algún momento, pues por supuesto, se van a evidenciar esos rezagos, ¿no? Como lo mencionaba hace un momento. El libro por el cual nos reunimos hoy es un libro coordinado, como lo mencioné, por Claudia, por María Soledad y por Alexandro, y pretende que el lector logre entender las condiciones que generan una situación de emergencia, una emergencia que podría decir una emergencia excepcional, como lo fue el COVID-19, y a la que podemos estar expuestos sin que lo sepamos y que se puede dar en cualquier momento. Sin embargo, se trata de que afecte lo menos posible el desarrollo de la práctica escolar, de las prácticas educativas, ¿no? En general, como bien lo dejan claro los editores de este libro. El costo que se tuvo a partir o que vivimos a partir de la pandemia fue un costo alto, por lo que no resulta viable permitir que se repita en el futuro, ¿no? La premisa de la obra y de todos los 8 autores que colaboran en ella es precisamente la de establecer estrategias para emergencias o espacios emergentes o escenarios de emergencia. El objetivo de la obra es colaborar en la tarea impostergable de formar especialistas que sean capaces de anticipar la interrupción de los servicios educativos por diversos motivos, pero a la vez reaccionar en consecuencia de manera estratégica, no de manera improvisada. Y para ello entonces los 8 autores nos describen algunas buenas prácticas que se han realizado a partir de esta situación que vivimos de pandemia en algunas universidades mexicanas durante el confinamiento social, porque a partir de esta recuperación de experiencias se reflexiona sobre los principios que permiten una reacción oportuna y estratégica ante las contingencias que se explican a partir de las fases generales que también los autores nos describen de manera muy puntual y que se pueden presentar en cada una de las instituciones educativas. Esto nos va a llevar precisamente al título del libro, que tiene que ver con la elaboración de un plan de continuidad educativa. Un plan que se construye a partir de la irrupción que se vive a partir de estas situaciones que mencionaba, ¿no? Bueno, pues en el primer capítulo, Claudia Vicario enfatiza el papel de la educación en las sociedades modernas, pero particularmente enfatiza el rol que juega en esta la educación superior. Y que si bien en el contexto actual contamos con una serie de herramientas que permitieron que continuara la práctica educativa, esta, al no llevarse de la forma en que normalmente se llevaba a cabo, pues produjo una serie de brechas cognitivas por parte de los estudiantes, pero también una situación muy compleja para todos los profesores. Por lo que se puede decir entonces que esta brecha puede considerarse la más amplia debido a la falta de previsión que no se tuvo en las instituciones educativas, que no contábamos en las instituciones de educación superior y por lo tanto también
a la ausencia de esos planes de continuidad educativa ante este tipo de contingencias que pueden interrumpir las actividades cotidianas en las instituciones. La verdad, la situación que vivimos, una situación a partir de la pandemia y la situación que tuvimos que vivir en el ámbito educativo fue muy angustiante, sobre todo para los profesores. Cómo atender a las necesidades de cada uno de los estudiantes, a las exigencias de los padres, pero también cómo actuar y cómo intervenir a partir de las necesidades que se tenían en ese momento, que podían ser necesidades tecnológicas, contextuales, etcétera, que no podíamos tener a la mano porque no estábamos preparados pues para eso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la aportación de esta obra, porque esta obra nos habla de cómo podemos instaurar un plan de continuidad educativa, ¿no? Y esta autora, Claudia, en el primer capítulo, considera fundamental que dentro de las instituciones exista un órgano particular que esté dedicado a este plan, pero además de que esté dedicado a este plan, también se mantenga continuas revisiones de cada una de las acciones, actividades que se plantean ahí, de las estrategias que estén planteadas, para que no sea un plan solamente operativo y se termine, sino que pueda generar un plan de continuidad, ¿no? Y esto dará, por supuesto, una vida activa a la institución, porque hasta este momento algo que han dejado evidente las instituciones y algo que también muchos profesores hemos dejado en evidencia o a flor de piel, es que tanto en las instituciones como en la práctica que realizamos muchos profesores, pues ha sido una práctica estática. Entonces, esto nos va a llevar a que la práctica y las actividades planteadas en las instituciones pues tengan una dinámica más activa, ¿no? También hay que agregar a la posibilidad de que se tenga a partir de este plan la capacidad de decisión en contextos de crisis. A esto hay que realzar que todo plan de continuidad educativa funciona precrisis, que da las condiciones para funcionar cuando sucede, por supuesto, ¿no? Y durante la crisis, donde se ven las capacidades que tiene el plan de continuidad. Pero también es claro una proscrisis, que significa esta proscrisis donde se identifican las falencias o las fallas que podemos identificar, ¿no? Entonces, estos tres aspectos, la precrisis, durante la crisis, en este caso, y la proscrisis, pues son elementos importantes o aspectos importantes que habrá que considerar para estar prevenidos, pues, con este plan de continuidad, para que esperemos en Dios no se vuelva a dar, pero pues si se vuelve a manifestar una situación parecida, pues se pueda atender. Añadiendo lo que propone Vicario Solórzano, en el capítulo segundo, los autores María Ramírez Montoya y Alexandra Escudero se enfocan su actividad, en este caso enfocan el texto a la cuestión académica del plan de continuidad educativa, ya que el mantenimiento de la calidad educativa, por supuesto, también es una situación de emergencia. Es de los retos más grandes que podemos observar debido a que la mayoría de las concepciones sobre la práctica educativa se conceptualizan, pero precisamente a partir de las condiciones ideales y no reales, no las que se den en los momentos, ¿no? Tal como lo analizan los autores. El mundo actual presenta una serie de condiciones y elementos que son naturales, sociales y políticos, o políticos también, que pueden condicionar de una u otra manera las condiciones ideales para llevar a cabo la educación. Por esto es importante o resulta muy, muy claro la recuperación que tenemos que hacer respecto a la reflexión, a los tiempos o al momento, a los contextos, al tiempo y al espacio en los cuales o las situaciones en las cuales se viven en las instituciones educativas. Y aquí es cuando podríamos decir entonces que resulta muy importante o de vital importancia este plan de continuidad al cual hacen referencia los autores de esta obra. En este sentido, entonces, se puede decir que cualquier plan de esta naturaleza en cuestión académica
debe tener en consideración al menos 6 elementos. 6 elementos que van a estar presentes y deberán estar presentes y que son docencia y tutoría, integración social e investigación, desarrollo tecnológico e innovación, las cuales estos 6 aspectos pues son condiciones esenciales que debemos de considerar todos los autores para poder pensar que podemos transitar o que deberíamos de redireccionar nuestra práctica hacia una excelencia de calidad, hacia una calidad educativa. Y estos aspectos también son de gran importancia para que las instituciones de educación superior los contemplen como aspectos importantes precisamente para este logro de la calidad. Las instituciones de educación superior deben realizar un esfuerzo para normalizar las actividades a distancia, actividades de manera virtual, que bajo una capacitación lleven a generar pues ciertas metodologías y estrategias que puedan implementarse durante la crisis, durante las crisis que se nos puedan presentar. Y estos esfuerzos deben combinarse en una cultura que emana de la institución. Se transmiten transmiten los profesores y por supuesto llega esta transmisión que puede llevar a cabo la institución hacia los profesores, pues de manera como resonancia o de manera resomática se pueden dar de manera impactante en los estudiantes. Y todo ello, por supuesto, como lo mencionaba hace un momento, en pro para mantener la calidad educativa. En el caso del tercer capítulo, que es realizado por Jessica Espinosa y Rocío Huerta, las autoras nos plantean el foco en el componente de la organización, el aspecto organizacional de la institución, que también se debe de contemplar en el plan de continuidad educativa. Es decir, en el marco que sostiene la viabilidad que es para que este se lleve a cabo, para que este se realice, ¿no? En este componente organizacional encontraremos que ese es un aspecto que siempre debe estar presente en las instituciones y está presente en las instituciones, y encontraremos que en este siempre va a estar como cobrando un alto nivel de importancia el ámbito cultural o el aspecto cultural, pero también las prácticas y la estabilidad que puede brindar o que se puede brindar en la institución. También, por otro lado, está presente el cómo la institución facilita que los individuos presenten liderazgo y creatividad dentro de lo que podemos llamar el etos de la institución. Por esto es que resulta clave para el éxito del plan de continuidad que la institución no solo vea o tenga en vista la gestión como un marco de referencia que tiene por objetivo particular centrar la educación, sino que al mismo tiempo se debe de observar como una dinámica en la que suceden una gran variedad de las relaciones e intercambios que se dan entre los sujetos y los diferentes agentes educativos que participan en la institución, que además es variado, porque encontraremos una gran variedad en el cómo están constituidos y en el cómo y qué hacen para realizar o para llevar a cabo todas las actividades programadas. Es decir, entonces, para llevar a cabo la naturaleza o para cumplir con la naturaleza y la filosofía educativa que está presente en cada una de las instituciones de educación superior. Y como bien lo enfatizan las autoras en este capítulo, para que una institución se desempeñe de forma adecuada en una situación de crisis, es necesario haber actuado bien, pero haber actuado bien de manera post y precrisis, como lo mencionaba hace un momento. Es decir, que haya existido una serie de actividades que influyen en la estructura y en la cultura organizacional, pensando precisamente en la posibilidad de que algo puede suceder y que este suceso puede interrumpir su normalidad en cualquier momento. Por último, y para finalizar el capítulo 4, escrito por José Luis Ponce y Víctor Álvarez y Froilán López, estos 3 autores, puedo decir que centran su atención en el componente tecnológico, que tal
como lo plantean estos autores, es un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier institución de educación superior en tiempos modernos, ya que tiene que ser uno de los ejes y objetivos el que se crean desarrollados, pero precisamente la tecnología, como la gestión, como la práctica educativa y como los procesos mencionados anteriormente, eh, son importantes. Sin embargo, en este capítulo 4 se hace un énfasis en la importancia en este componente tecnológico, porque creo que fue uno de los que perdón, uno de los que menos presencia tuvieron durante el momento de pandemia que vivimos. Es en el que menos había desarrollo y en el que menos estábamos capacitados, ¿no? Entonces, este capítulo 4 nos ayudaría también a pensar en cómo a partir de este componente tecnológico, pues se puede reforzar la contingencia vivida que vivimos o que todos sentimos y vivimos durante el COVID-19, no lo tuvimos desarrollado de manera completa en su momento, pero que se puede desarrollar de alguna manera para atender las deficiencias, tanto en la práctica como en el aprendizaje de los alumnos. ¿Por qué? Porque las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en un factor clave para la migración de los efectos causados por COVID-19 y ciertamente no fue de la mejor manera, como lo mencionaba, ya que no contábamos con los planes y con las estrategias que realmente podríamos aprovechar por completo para desarrollar ciertas capacidades y que hubieran apoyado nuestra práctica, ¿no? Sin embargo, pues estamos en un excelente momento, porque ahora las instituciones de educación superior, pero también la práctica de los profesores se ve pues como de alguna manera exigida, o sea, hay ciertas exigencias para plantear un plan de contingencia, un plan de acción que esté dirigido al fortalecimiento del uso de las tecnologías de información, pero también el uso de las tecnologías de comunicación para generar el conocimiento y el aprendizaje digital. Estos tres elementos, el uso de las tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento para el aprendizaje digital, pues sería una mejor manera pensado o redireccionar o resignificar el sentido de estas tecnologías, pero en un sentido para la formación de los sujetos y esta formación que no tenga que ver solamente con el uso de las tecnologías, sino con un uso consciente, crítico de las mismas y que los estudiantes puedan llegar a utilizarlas, podamos llegar los seres humanos a utilizarlas en cierto momento, pero con conciencia y de manera crítica, ¿no? Entonces, es importante considerar que las tecnologías que se pueden dedicar en el uso educativo pueden ser también tecnologías que involucren a los sujetos que se forman, es decir, a los docentes, por un lado, que somos los que formamos o que propiciamos el espacio de formación de los estudiantes, pero que estas habilidades apoyen o capaciten a los estudiantes para el uso, pero también para la construcción de estrategias y metodologías que reflejen el potencial que puedan darse en estas, ¿no? Pues este plan de continuidad que es desarrollado en los 4 capítulos por los autores que acabo de mencionar, hacen énfasis no solamente en la práctica educativa, como lo mencionaba, en la gestión, en la infraestructura, en el componente tecnológico, sino todos los autores y la obra en general coincide en la importancia de este componente tecnológico que en su momento, por supuesto, puede ser clave para la atención de la precrisis, que es donde realmente se tiene que desarrollar, ya que durante esta etapa de la precrisis, resulta complejo apuntalar a este elemento porque es algo que muchos agentes buscan realizar al mismo tiempo. En la precrisis es donde se va construyendo la infraestructura necesaria. También se consigue el equipo y especialmente se capacita a los trabajadores para el uso de este equipo. Por ejemplo, puede ser a los administradores, a los gestores, pero también a los docentes. Y donde se puede desarrollar las estrategias y metodologías para cuando surja la emergencia
y estas puedan realmente ser efectivas cuando se apliquen. Entonces, pues comparto con ustedes esta gran alegría. Creo que esta obra será de gran aportación, no solamente para los estudiantes o para los profesores o para los administradores, ¿no? Entonces, esta es la importancia de la obra. Finalmente, puedo decir que lo que nos dejó la pandemia COVID-19, pues es entender plenamente que existe la posibilidad de la interrupción indefinida de las condiciones ideales para realizar una práctica educativa. ¿Por qué? Porque nos hizo entender que necesitamos estar preparados en ellas, porque hay crisis de muchas naturalezas, no solamente esta que vivimos recientemente. Y en este sentido, entonces, puedo decir que la obra es un testimonio de esta preocupación. Es un testimonio, una incitación de ir buscando respuestas para generar planes que en un futuro sean estos planes efectivos. Pero la clave precisamente está en cómo constatan cada uno de los componentes resaltados en la obra, la práctica, la gestión, la administración, el uso de las tecnologías o el plan del tecnológico, ¿no? Entonces, y precisamente a esto es que nos invita a que no solamente estemos pensando en un elemento clave que puede ser la tecnología o como el énfasis que se dio en la pandemia, que fue ese, el ámbito tecnológico, sino que pensemos en todos los componentes y que al pensar en todos los componentes nos quede claro que la constancia en cuanto a que tengan las instituciones para este plan de contingencia en cada uno de los aspectos que acabo de mencionar, pero también la constancia que tengamos los sujetos en desarrollar y evaluar los planes de continuidad académica, pues, o continuidad educativa, debe de ser claro. O sea, no solamente es hacer un plan de continuidad, sino desarrollarlo y constantemente evaluarlo, porque este plan de continuidad, por supuesto, lleva consigo nuevamente otro elemento importante que es la transformación. Y para poder lograr esa transformación, pues seguramente, y tengo la plena seguridad de que tendríamos que estar reflexionando de manera constante los diferentes agentes que estamos desarrollando las actividades de este plan de continuidad educativa, ¿no? Entonces, este plan de continuidad educativa nos va a apoyar para que la crisis, no volvamos a vivir una crisis de la misma magnitud, ¿no? Aunque se den situaciones de crisis, nosotros podemos enfrentar esas crisis. Bueno, para cerrar mi participación, quiero enfatizar que esta obra resulta relevante para los diferentes agentes educativos, desde los gestores, administradores, académicos, estudiantes, egresados, y no solo por la temática que se discute a lo largo de todo el texto, sino por los diferentes posicionamientos teóricos también que nos hacen referencia, metodológicos y sobre todo por la descripción de las de las experiencias que las autoras y que los autores nos evidencian en sus escritos. Bueno, pues no me queda más que agradecer la invitación y la incitación para leer esta obra de manera muy detenida, que para mí fue una gran alegría. Entonces, muchas gracias por su escucha. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Marta, por tus palabras. Yara, por favor, ¿tú serías tan amable de darnos tu opinión sobre la obra? Sí, pues muchísimas gracias por la invitación. Al igual que la doctora Marta, es una obra muy que nos incita a leer de manera muy detenida. Pero pues antes quisiera nuevamente agradecer al doctor Alexandro, a Marta, a la doctora Marina por haberme invitado y platicarles un poquito en el contexto en el que estoy, porque yo leí esa obra desde esa perspectiva, ¿no? Actualmente estoy cursando un postdoctorado. Este es mi segundo año y estoy totalmente metida en difundir la continuidad educativa y estamos realizando recursos que permitan sensibilizar a la población en el tema y así como apoyar otros recursos para apoyar a la certificación con el estándar S378, que es la creación de planes de continuidad educativa. Entonces, desde esa perspectiva yo leí esta obra y a mi parecer es una fuente muy, muy valiosa de conocimiento que conjunta todas estas recomendaciones
prácticas y de casos de éxito para la elaboración de planes de continuidad. E incluso pues para implementar unas muy buenas prácticas educativas en cada una de las dimensiones académica, organizacional y tecnológica. Quisiera pues también platicarle un poquito que tenemos aquí experiencia con el doctor Alexandro haciendo un seminario de continuidad educativa y también hemos podido pilotear este estándar que les platico, S1378, en la DBDR del Instituto Politécnico Nacional, y este libro es un conjunto de recomendaciones prácticas, incluyendo estos casos de éxito que les viene muy a bien a estas personas que quieren certificarse en este estándar o incluso nada más generar una buena práctica, ¿no? Y estar encaminados en esta cultura de la continuidad educativa. Pues como bien ya habían mencionado, este libro tiene 4 capítulos y el primero, titulado La formulación de un plan de continuidad de los servicios educativos, nos brinda los casos de éxito de universidades que estaban preparados con un plan de continuidad y dan precisamente la pauta para diseñar todo lo que ha conllevado después, todo lo que incluso ha conllevado a mi trabajo postdoctoral, ¿no? Entonces, nos mencionan a la Universidad, por ejemplo, Autónoma de Querétaro, en la cual pues ella plantean objetivos claros y líneas de actuación para cumplirlos. También nos menciona la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y en esta ya contaba con un plan por estragos sufridos previos al COVID, y también al Instituto Tecnológico de Sonora, que uno de los aspectos claves de esta institución es recalcar la instalación de un comité de salud encargado de las medidas preventivas. Además, también este capítulo nos menciona una serie de recomendaciones para la elaboración del plan, como las funciones y las comisiones pertinentes. El segundo capítulo, titulado El componente académico de un plan de continuidad, resalta esta necesidad de la transformación académica y la enseñanza docente a un escenario de intermodalidad, apoyados con las tecnologías actuales y atendiendo las necesidades particulares de la institución, así como las de sus aulas. Este capítulo, pues también nos brinda una serie de elementos que pueden integrar el componente académico en el marco del plan de continuidad, como son la infraestructura física y la tecnología, la comunidad, las redes de colaboración, la planificación y liderazgo, el manejo del bienestar. Además, en este capítulo previo de emergencias y recursos y medios de comunicación, también se presentan estos casos de éxito de componente académico como Educando a México, como el Instituto Tecnológico de Monterrey, que con su experiencia en la educación a distancia y herramientas de tecnología educativa, pues han implementado estas capacitaciones a profesores, vinculación con la sociedad, etcétera. También en este capítulo se incluye a la Universidad Autónoma de Nuevo León y a la Universidad de Colima con programas de capacitación flexibles y autogestivos. Y nuevamente en este capítulo podemos encontrar recomendaciones para el seguimiento y la evaluación del componente académico. El libro también consta del componente organizacional y está descrito en el capítulo 3. Y en este nos mencionan las características, los elementos y la importancia del componente, y proponen un esquema basado en 4 eslabones, que son la filosofía organizacional, la estructura y los procesos de normatividad y liderazgo, los cuales permiten extraer criterios para su análisis en la construcción de un plan. A su vez nos mencionan los casos prácticos como la Universidad Autónoma de Yucatán, con proyectos estratégicos para el fortalecimiento del proyecto de la UADY virtual, la gestión de contenidos abiertos, la sistematización de la información y los servicios, la identidad y la presencia en la WWW. Además, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, implementó un plan cuyo objetivo es brindar las facilidades a la comunidad, a la actualización y la comunidad docente, así como el rediseño curricular y la vinculación, entre otras, y de forma virtual, apoyados de distintas plataformas, herramientas, recursos y servicios institucionales que de ellos existían. También este capítulo menciona el Colegio de México y en estos casos
todos los que mencionan dentro del capítulo 3 se evidencia estos rasgos que en un principio habían mencionado las autoras, que son el liderazgo y los eslabones propuestos. Y por último, queda mencionar el capítulo del componente tecnológico, en el cual los muestran la importancia del mismo y cómo puede brindar un acompañamiento y un fortalecimiento tanto a la organización como a la parte académica. Incluso la propia elaboración del plan, en este capítulo se realza esa importancia de contar con una buena infraestructura y así también presupuestarla. También nos brindan información muy valiosa de las tecnologías que se pueden considerar y se presentan nuevamente casos de éxito, como la Universidad Autónoma de Chihuahua, que ya tenía años trabajando en un modelo de transformación educativa mediante el uso de plataformas digitales para optimizar el aprendizaje y el uso de proctoring, para validar la identidad de los alumnos en el proceso de evaluación. También nos menciona la UDG con su programa desde casa que les permitía a los estudiantes brindarles equipos y apoyo para tener internet. Y a la UPN, que en este caso promovió iniciativas como chatbots para responder a dudas frecuentes. Además de estos casos de éxito, este capítulo nos brinda algunos factores de éxito, como el plan de contingencia institucional, los comités de contingencia el plan de comunicación, el plan de capacitación, el modelo académico, las plataformas de trabajo, la flexibilización de los procesos institucionales, la colaboración institucional y el glosario de herramientas. Con estos 4 capítulos, el libro nos brinda información muy valiosa para poner en práctica en la creación de planes de continuidad, así como en el quehacer de la continuidad educativa. Y nuevamente retomando con base a mi experiencia durante el postdoctorado, les puedo comentar que este libro enriquece mucho a todos aquellos que quieran incluso certificarse en el estándar S378, ya que les brinda una perspectiva práctica de cómo generar estas líneas de actuación puntuales para desarrollar un plan de continuidad educativa. E incluso si pues no queremos llegar al grado de tener una certificación o simplemente queremos tener unas buenas prácticas que dentro de nuestro quehacer docente o dentro de nuestra área en la que estamos en una institución, este libro nos da esas herramientas, nos dice en qué dimensión te encuentras, cómo hicieron estas otras universidades con éxito durante la pandemia y nos brindan todos estos saberes que estas universidades desarrollaron y que nosotros ahora desde esta perspectiva donde ya pasó la pandemia podemos ir generando estos buenos hábitos de continuidad educativa, ir tomando estas buenas herramientas que nos brinda el libro y desde nuestro punto dentro de la comunidad ir realizándolo. Qué mejor si eres un coordinador o un jefe de carrera o algo y realmente quieres trasladar las experiencias que ya se vivieron durante la pandemia y todas esas lecciones aprendidas y poder generar un plan de continuidad educativa en tu institución o en el área que les toca. Les comparto que con la experiencia que nosotros tuvimos con la DBDR, hemos desarrollado 3 planes de continuidad educativa para Cajeme, para Cancún y para, me parece que la que se encuentra en el centro de la Ciudad de México, y efectivamente cada una de esas áreas tomó sus lecciones aprendidas, tomó sus vivencias, tomó sus riesgos, lo que pasaron ellos y las transformaron en líneas de actuación. Y uno de los ejercicios primordiales que hacemos durante la creación del plan es el análisis FODA y después realizamos esta evaluación de riesgos y proponemos unas líneas de actuación con esta futurización de poscrisis, precrisis, crisis y poscrisis. Y este libro dota estas herramientas para poder generar esas líneas de actuación. Muchas veces en ese embudo es ahí donde dice, bueno, ¿y ahora qué propongo? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Y ahora qué hago? Entonces este libro es
fundamental para todos aquellos que queremos generar estas estrategias y permitirnos a nosotros conocer cómo lo resolvieron otras personas y cómo los autores nos brindan estas opciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yara. Colegas, si alguien quiere usar el micrófono para dar su opinión, veo aquí a muchas amigas y amigos que nos están acompañando, que conocen muy bien el proceso. Su opinión sería muy bueno para poder enriquecer la charla. Sí, Hugo, por favor. ¿Puedes habilitar tu micrófono, Hugo, por favor? Claro que sí, me parece que ahí ya está activado. Antes que nada, muchísimas gracias a los organizadores, a las ponentes, una felicitación. En el caso de la primer ponente, me refiero a la maestra Marta. ¿Qué pasa con la parte de las tecnologías de la información cuando las condiciones de la localidad no nos dan para ese tipo de recursos? Me refiero a que podemos hacer toda una ruta de proceso, pero desafortunadamente las condiciones de la localidad no lo permiten. Y pongo nada más un ejemplo muy rápido. En el caso de Oaxaca, existen institutos tecnológicos que tienen nodos con rancherías y que a la fecha del día de hoy siguen teniendo ese problema. La segunda pregunta iría para la profesora Yara. Si nos pudiera dar por ahí el dato, habló de un seminario. ¿Qué día se está realizando y si es abierto? Muchas gracias a todos. Sí, Marta, por favor. Y mira, me parece que es una pregunta, Hugo, una pregunta compleja, pero es una pregunta muy interesante. Precisamente porque en el año 2020, bueno, el año pasado, en el año 2021, de un poquito, bueno, pasando un poco la pandemia, yo trabajo con medios indígenas en zonas vulnerables, en la zona birrárica, precisamente en la zona de Jalisco y con los nahuas en la zona sur. Y esta pregunta que tú me haces, pues es una pregunta que todos nos hicimos, porque si bien es cierto, mientras que en la ciudad, en la zona metropolitana, estábamos preocupados porque no había el internet o porque el internet nos fallaba o porque no había computadoras y que entonces la universidad prestaba computadoras, etcétera. La pregunta que nosotros nos hicimos para visitar las comunidades indígenas es precisamente, pues allá no hay luz y allá no hay nada de estas condiciones. Entonces, ¿cómo le hicieron ellos? Bueno, la respuesta, la pregunta a la que tú me haces de qué hacer con el uso de las tecnologías, no te lo puedo decir porque yo no soy experta en uso de tecnologías y en tecnologías. Pero te puedo decir lo que sí observamos nosotros a partir de la investigación que realizamos, que ya publicamos un artículo y que, por ejemplo, te lo comparto, te comparto la liga, y ya es un artículo que recupera todas esas experiencias de los profesores indígenas. Y no nada más los profesores, sino los diferentes agentes en Maracame, el representante de la comunidad, el supervisor, el director, los profesores, padres de familia y niños, porque fue todo el paquete que nosotros consideramos para la investigación. Entonces, ahí la situación de pandemia fue todavía una situación muy complicada, porque precisamente había una disonancia simbólica, como le llamamos nosotros en el texto, una disonancia simbólica porque había un rompimiento entre la parte cultural que había en las comunidades y las disposiciones de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Jalisco. O sea, por una parte, la Secretaría cerró las escuelas sin consideración y sin reunirse con las comunidades, sin saber en qué condiciones estaban las comunidades, y entonces se preocupó más por los paquetes didácticos y los paquetes tecnológicos para la zona metropolitana, pero no para las zonas rurales. Entonces, esa situación es la que relatamos nosotros en la investigación. Entonces, creo que pues la parte de la situación de la pandemia nos orilló a una situación a ser como más conscientes, observadores del contexto, que es lo que yo rescato de esta obra. No solamente rescato de la obra el uso de las tecnologías, sino rescato la incitación que nos hacen a los lectores para contemplar el contexto, el tiempo y el espacio para hacer un plan de contingencia.
cosa que no se consideró en esa situación con las comunidades vulnerables, por ejemplo, con estas comunidades indígenas. Entonces, en ese sentido, pues yo te puedo decir que hay un rompimiento entre la cultura, entre las cosas y los medios y lo que viene el contexto y las disposiciones de afuera. No hubo esa negociación. Por un lado decían el Maracame y los representantes del medio indígena, de los Birrárica, decían, ¿por qué nos cierran a nosotros si en nuestra cultura y desde las deidades y desde nuestros dioses, el COVID o el virus, ese virus que era el motivo de la pandemia, el virus no nos va a llegar a nosotros porque nosotros somos una comunidad que está bien con sus deidades y con sus dioses, con la familia y con la comunidad. Ese virus solamente les llegará el COVID a las personas que no son indígenas, que son mestizas. O sea, fíjate, desde ahí, desde ese rompimiento, decir, nosotros estamos protegidos por los dioses. O sea, pero claro que estaban protegidos, porque estaban protegidos por los dioses, pero además porque no había entradas y salidas a la comunidad. O sea, había muchas cosas que se daban. Y eso fue que no se registró en ese lapso, o si se registró, no se informó los enfermos de COVID. Entonces, yo te invito, si es posible, que te comparto este texto que publicamos en una revista, que ahorita te pongo la liga, te comparto y ahí te digo, es que es importante el contexto, no se puede implementar un plan de contingencia pensado solamente en la parte tecnológica si no se revisa el contexto y las condiciones institucionales, las condiciones de los sujetos. Por supuesto que no se va a poder aplicar. También yo trabajé muchos años en la Secretaría de Educación Jalisco. Era el enlace entre la parte de educación básica y la SEP del gobierno federal. Y también te quiero comentar que muchas veces los programas federales llegan a los estados y los estados o las secretarías, en este caso los ministerios para los que nos ven del extranjero, pues optan por esos programas para tener los recursos y hacen llegar las tecnologías, en este caso los recursos tecnológicos, a comunidades que no tienen luz. Como se dio, por ejemplo, a muchas comunidades indígenas que les llegaron las tabletas o que les llegaron las computadoras, pero no tenían luz. Entonces, yo quiero hacer mención que algo que yo rescato de la obra y de también otras lecturas que hemos hecho, es la importancia que tiene la revisión de las condiciones contextuales en el tiempo y en el espacio, las necesidades y el uso que puede tener ese equipamiento o esa tecnología que vamos a implementar o que vamos a hacer llegar, el uso que va a tener por parte de los sujetos. Porque una cosa es prioridad para el gobierno o para las instancias y otra cosa es prioridad para los sujetos que están ahí. Y regularmente las políticas, aunque sean políticas públicas, no consideran las necesidades precisamente de los sujetos, en donde se debe ver el beneficio. El beneficio es hacia los otros, no es hacia la política o hacia los políticos que implementan esos programas. Entonces, pues precisamente de la pregunta que tú me haces, no te puedo contestar con tanta claridad porque no sé mucho del uso de las tecnologías, pero sí, desde mi experiencia en investigación, que es más en el ámbito de las comunidades vulnerables, rurales, e indígenas, ¿no? Y bueno, pues espero haber contribuido a generar nuevas dudas y establecer un espacio de diálogo, que es la importancia o que es el pretexto de estar reunidos en este medio, ¿no? Les comparto a todos ustedes por el chat la liga del texto que les comento, que es la disonancia simbólica en las comunidades indígenas. Entonces se los comparto aquí en este medio. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marta. Ángeles Solórzano, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángeles? Hola, ¿qué tal? Qué gusto, en verdad, coincidir con ustedes nuevamente, en verdad me llena de alegría y más en este tema, el tema de la continuidad educativa, ya tenemos algunos años aplicándonos a aportar en él. Yo quisiera, coincido totalmente con las aportaciones que acaba de hacer ahorita la doctora Marta, en el sentido de que los autores, al proponer este modelo, precisamente esa es nuestra intención. Si bien es cierto, las tecnologías de la información y la comunicación las vemos como un punto medular, algo fundamental, estratégico, sabemos que para apuntar a una continuidad educativa en un contexto de emergencia y crisis,
Lo que tiene que prevalecer es la voluntad de una política institucional que oriente los esfuerzos hacia mantener las actividades académicas por cualquiera de los medios que se presenten en la comunidad. En el centro del modelo está el respetar estos principios que en el modelo estamos aportando, como es la comunidad, la comunicación, el establecer un verdadero vínculo con las personas a partir de que nuestra institución mantenga o demuestre la capacidad de vincularse con la comunidad y de seguirla influyendo, ¿no? O sea, vemos cómo las emergencias, las crisis, nosotros vemos que pueden seguir manifestándose de una manera constante en el ambiente. Entonces, el llamado a que se asuma esta nueva visión de una continuidad educativa tiene que ver con instalar en las instituciones una nueva cultura, donde la prioridad sea establecer el vínculo real con los estudiantes, asumir a los docentes como los protagonistas verdaderos de la continuidad y poner al servicio de estos dos elementos principales toda la institución. Por eso, el plan para la continuidad de los servicios educativos se está convirtiendo a raíz del modelo en un elemento tan importante, porque se va a materializar en el plan esta voluntad que tengan los directivos, esta parte de servicios escolares, los propios alumnos, o sea, tratemos de hacer el tema de la continuidad educativa una cultura. Y esa cultura nos tiene que rendir en capacidades para afrontar la incertidumbre que cada vez es una constante. ¿Sí? Yo eso quería apuntar por parte de los autores del modelo. También a la pregunta de Hugo, creo, comentarle, bueno, cuando se trajeron las principales prácticas de las instituciones que hicieron para tener la continuidad, también se analizaron casos de universidades, de instituciones que tenían en contra la ausencia de tecnologías de la comunicación. Pero aún en esos casos, lo que siguió quedando en evidencia era que los esfuerzos eran hasta crear comunidad. Independientemente del medio por el que se haga, si está la tecnología y la tecnología lo propicia, adelante. Pero el esfuerzo debe ser hasta crear una comunidad. No pude estar en las presentaciones, discúlpenme si soy reiterativa en lo que presentaron, me incorporé casi al final, pero no quería dejar pasar la oportunidad, sobre todo de saludarlos, Alessandro, a la doctora Yana, a Marta, Martita, y claro, a todos los que nos estén viendo. Un gusto. Gracias, Ángeles. Discúlpame, Yara, tú tenías información sobre el seminario, se me pasó, pero ahora sí la recibimos. A ver, dinos. Sí, bueno, justo era eso, para eso levanté la mano para comentarles sobre el seminario y para comentar, bueno, apuntalar tantito también a la pregunta que no me hicieron, pero que en el libro pues viene un ejemplo también, de cómo resolvieron esta situación. Nos comentan en el libro que, por ejemplo, en un examen a todos aquellos que tenían esta situación de que aunque les dieran la herramienta, pues no podían tener conectividad, los recibieron y obviamente eran menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí podían gestionar el recibir a menor cantidad de estudiantes. A otros estudiantes se les mandó material y bueno, viene una serie, todo un relato, ¿no? Otro punto para leer el libro y recibir todas estas herramientas que vienen ahí. No sé si ¿puedo compartir pantalla, Marta? Sí, tienes habilitados los permisos. Bueno, miren, estamos, bueno, aquí les presento el estándar, ya en vista de que me preguntaron de esto, este estándar ya está habilitado. Nosotros, como tal, en el Politécnico estamos generando esfuerzos para ya tener evaluadores capaces de
de evaluar en este estándar, pero ya existen 2 empresas que pueden certificar a personas en este estándar. Están en la lista del conocer. Y además, pues todo es como una maquinación de esfuerzos, ¿no? Tenemos por ahí un lado el estándar, tenemos también este libro, tiene todo el equipo de trabajo, el modelo, ¿no? El libro del modelo, que yo, bueno, creo que todo el mundo aquí ya lo conoce, ¿no? Y además tenemos el seminario para la continuidad. Este seminario ya lo piloteamos y estamos en proceso justamente de registrar la marca para poderlo sacar al mercado. Si todo sale bien, quizás a finales de este año podríamos tener concluido este proceso y pueda ya salir al mercado. Tenemos también estos recursos. Uno es para estos 2 son de libre acceso, sí va a salir al mercado con costo, y estos estamos buscando colocarlos en la plataforma de México X, y esto es para sensibilizar en la continuidad educativa, y esto es justamente para apoyo a la certificación en el estándar, porque el estándar, además de productos y desempeños, pues les pide una serie de conocimientos, y este recurso provee todos estos conocimientos. Entonces, ya hice el comercial, doctor Alexandra. Y, y están invitados, en cuanto tengamos todo este paquete armado, están invitados a sumarse, a certificarse y a consumir estos recursos. Gracias, Yara. Pues sí, colegas, ojalá pudieran participar del seminario, intentar hacer continuidad académica, educativa en sus instituciones y platicarnos al respecto, porque es que tenemos que ir completando estos procesos, estos instrumentos, estas teorías incluso. Yo, solo para finalizar, quisiera decirles que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, mejor conocida como la NUYES, desde hace 2 años, en su encuesta, esta famosa encuesta que hacen todas las universidades del país, en casi todas las universidades del país, sobre el estado actual de las tecnologías educativas en la educación superior, ha incluido algunas preguntas sobre continuidad. De esa manera podemos saber si las universidades están haciendo algo al respecto, qué es lo que hacen y qué consideran ellas que falta por hacer. Pues no hay muy buenas noticias, hay un retroceso. Hace 2 años sí hubo una llamada de atención, se generaron algunos comités en las universidades, se dispuso algún dinero, algún personal capacitado para hacer continuidad. Y conforme están pasando el tiempo, están olvidando lo que nos sucedió en la pandemia, y no es alentador. Es como si tuviéramos muy poca memoria de corto plazo. Entonces, es posible que nos vuelva a tomar por sorpresa otra contingencia grave como la pandemia, porque es que diariamente la educación siempre está amenazada por contingencias. Miren, las lluvias torrenciales, los terremotos, las amenazas de erupciones volcánicas, las inundaciones, la falta de seguridad pública. Todas esas cosas son contingencias que amenazan diariamente a la educación. Y no vemos que las instituciones educativas tengan un apartado, una sección, una publicación, un departamento, un comité que esté diciendo, cuando no podamos venir a clases, así lo vamos a resolver. ¿Verdad? No vemos eso, pero bueno, ya estamos empezando a hacer algo para no dejarles con una mala nota. Estamos haciendo algo y quienes estamos aquí reunidos podríamos seguir haciendo algo. Muchísimas gracias, Marta. Fue un honor tenerte con nosotros. Yara, muchas gracias. Tú estás dominando el tema, o sea, vas a ser un referente nacional al respecto, sin duda. Y muchas gracias a Marta Ávila por toda su ayuda técnica, a la red CUDI, a la red LATE, a las amigas y amigos que aquí están, como Ángeles Solórzano, Emma Patricia. Bueno, gracias por estar con nosotros, acompañarnos. Y si no hubiera nada más por decir, Marta, no sé si tú quieres tomar una foto de la sesión. Gracias, justo eso era lo que les iba a comentar. Por favor, si me ayudan habilitando sus
cámaras. Bueno, Emma, Abril, Amalita, Manuel, Hugo, David, Verónica. Ustedes nos dicen si tienen algún problema, los esperamos. Oh. Gracias, Amalita. Bien, bueno. Yo creo que ya habilitamos para tomar la foto. Vamos a esperar nada más 2 segunditos. Perfecto, ahí está. Ya se sumó. ¿Alguien más? Lalo, ¿nos ayudas quizás poniendo el loop, el póster, para que no se vea el hueco ahí? Gracias. Bueno, vamos. 1, 2, 3. Listo, muchísimas gracias. Linda Gracias. tarde. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, Alexandra, por la invitación. Al contrario. Yara, muchas Saludos. gracias. Gracias a todos. Qué gusto Un abrazo a todas saludarlos. y todos. Carmen, Felicidades. Carmen, ¿cómo estás? Saludos. Adiós. Nos Adiós. vemos, que estén muy bien. Hasta luego. Saludos, adiós. Luego, buena tarde.